Bienvenido a un nuevo estudio de El Último Imperio. ¿Estás dispuesto? Adelante. Capítulo 3, parte 1. El nacimiento del Nuevo Mundo. Los padres fundadores, los presidentes y los diversos pensadores estadounidenses a lo largo de la historia de los Estados Unidos de América estaban convencidos de que ese país jugará un papel en el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Sin embargo, antes de la colonización del Nuevo Mundo por parte de los puritanos en el siglo XVII, cuando América del Norte fue descubierta, una identidad mesiánica ya venía siendo atribuida a esa tierra como el futuro reino de Dios. Cristóbal Colón fue el primero que consideró a América del Norte como lugar donde se cumpliría la promesa divina del nuevo cielo y la tierra nueva. Los 3 capítulos que siguen pretenden realizar una inserción profunda en las raíces de la cultura y la identidad estadounidense y norteamericana, a fin de probar la lógica y la coherencia de la interpretación adventista que relaciona a la bestia de 2 cuernos de Apocalipsis 13:11 con ese imperio. ¿De qué modo esa nación surgió como una cultura específica frente a las demás, con sus valores y con su propia cosmovisión? ¿De qué forma se desarrolló la identidad estadounidense y la vocación histórica de esa nación que desea construir y universalizar un nuevo orden que pretende ser la realización del nuevo cielo y de la nueva tierra prometidos por Dios en el libro de Apocalipsis? Las posibles respuestas a estas preguntas pueden proveer importantes fundamentos históricos y religiosos para la interpretación de la profecía de Apocalipsis 13:11 mantenida por los adventistas. Cultura e identidad colectiva. La investigación sobre los fundamentos del poder imperial de los Estados Unidos de América necesita una base metodológica de conceptos como cultura, identidad colectiva y cosmovisión. Diferentes ciencias explican el proceso de formación y desarrollo de la identidad colectiva y de la cosmovisión, modelo de realidad, de una cultura. La llamada semiótica de la cultura propone que las diferentes culturas se forman y se estructuran a partir de la acumulación de textos, siendo que el concepto de textos, para esta ciencia, no incluye solo los libros, sino también discursos ceremoniales, ritos religiosos, códigos civiles y leyes, expresiones artísticas tales como la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, etc., entre otros. La semiótica es una ciencia que estudia, entre otras cosas, los lenguajes no solamente escrito o hablado, como hace la lingüística, los ritos y los símbolos como expresiones de la cultura. La semiótica de la cultura, de origen ruso como paradigma o referencial teórico, trabaja no con la cultura en sí misma, como la antropología, sino con las relaciones entre las culturas y con las culturas generadas a partir de esas relaciones. Ella se interesa por los fenómenos semióticos, resultantes de la confluencia entre diferentes sistemas de la cultura, a través de sus textos y de los textos generados a partir de esa confluencia. Los diversos textos que forman la cultura no solo se acumulan a lo largo de la vida de un pueblo, sino también se relacionan entre sí formando un sistema. Esas relaciones entre los textos ocurren por medio de la repetición de ciertas imágenes, ideas, creencias y mitos a lo largo de los textos y a través de ellos. Para conocer una cultura desde esta perspectiva, no basta que sean leídos y vistos sus textos contemporáneos, arte, música, gastronomía, cine, ciencia, etc., sino también es necesario investigar un conjunto más amplio de textos que retomen momentos históricos por medio de los cuales esa cultura se formó, se desarrolló y se diferenció de las demás. La investigación de los fundamentos de la cultura estadounidense en este y en los próximos capítulos sigue esta línea de razonamiento. Esa cultura como existe hoy, con sus valores de libertad y de democracia, con su vocación para un nuevo orden mundial y con su poder imperial, tiene una identidad colectiva que se fue formando a lo largo de la historia de esa nación. El proceso de formación de la identidad y de la cosmovisión de una cultura puede ser conocido mediante sus textos acumulados y concatenados a lo largo de la historia de esa cultura.
La investigadora brasileña Eni Orlandi describe el proceso de formación y construcción de la identidad nacional y de la noción de nación, por medio del cual ciertos trechos, y a veces frases de textos antiguos tales como leyendas, obras literarias, discursos ceremoniales, entre otros, crean una corriente de sentido y son reproducidos asumiendo nuevos sentidos y generando nuevos textos. Una tierra descubierta tiene una ausencia de sentido, una no identidad. La formación de la identidad está íntimamente relacionada con la memoria nacional, que retiene selectivamente ciertos sentidos y dichos extraídos de fiestas, emblemas, enunciados, monumentos y conmemoraciones. Los que van intentando un pasado inequívoco y empujando un futuro hacia el frente y que nos dan la sensación de que estamos dentro de una historia de un mundo conocido. Esos enunciados construyen la identidad en la medida en que son eco y propagan efectos de la historia en la vida cotidiana. En el proceso de construcción de la identidad no se piensa en la historia de los acontecimientos, sino el proceso simbólico en el que en gran medida no es siempre la razón lo que cuenta, sino el inconsciente y la ideología. El discurso fundador de la identidad crea una nueva tradición. Su función es producir el efecto de lo familiar, de aquello que es evidente, de lo que solo puede ser así. Los verbos para hablar del dinamismo del discurso fundador son resonar, ramificar, reverberar, expandir, ganar cuerpo, saltar hacia el ideario. El foco de una investigación de esta naturaleza, en general, recae sobre textos que tengan que ver con religión, mitos y arte. Eso se justifica por el hecho de que en esas experiencias la intuición y la subjetividad se expresan más libremente que en los campos de la filosofía, de la ciencia o de la tecnología, en los que se busca la racionalidad fría. En los textos religiosos y artísticos, las creencias, ideas, supersticiones, valores, esperanzas y temores más profundos de una cultura son vivenciados de formas menos razonadas y más intuitivas. Es bueno recordar a Max Weber, que desarrolló el concepto de religión racionalizada y clasificó al judaísmo y al protestantismo como religiones más racionalizadas, por causa de sus conceptos doctrinales y teológicos, y de la noción de que la religión es un ejercicio que incluye la razón e interfiere en la vida práctica y cotidiana por medio de sus costumbres, ideas y leyes. Desde esta perspectiva, las experiencias artísticas y religiosas producen textos que promueven o conservan la identidad colectiva de una cultura y su cosmovisión. En la investigación de la identidad profunda de la nación estadounidense, por lo tanto, son prioridad los textos que se relacionan con la religión y el arte. En consecuencia, el abordaje que se usa a continuación se atiene a algunos documentos de la cultura estadounidense que describen, de forma resumida, el contexto histórico en el que fueron producidos o codificados. También se analiza la manera en que estos documentos se vinculan con otros textos, hecho que, a su vez, permite la repetición de los elementos que estructuran el modelo de realidad de esa cultura. El estudio está dividido en 3 capítulos, cada uno enfocado en un conjunto de textos y documentos representativos de un periodo específico de la formación de la nación estadounidense. El presente capítulo, el 3, trata de textos que se remontan a la época del descubrimiento de América y se centran en la figura histórica de Cristóbal Colón a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. Los textos considerados son los diarios del marinero genovés y las cartas enviadas a los reyes de España. Los diarios de Cristóbal Colón y las cartas a los reyes de España pueden ser vistos aquí mismo. En el próximo capítulo, el 4, el segundo conjunto de textos proviene de los colonizadores puritanos ingleses del siglo XVII y se destacarán fragmentos de sus sermones y del Pacto Mayflower, firmado en la bahía de Massachusetts, entre otros. El capítulo siguiente, el 5, se centra en textos de la época de la independencia norteamericana y de la fundación de la República estadounidense en el siglo XVIII. Los principales textos de ese periodo que se analizarán son la propia Declaración de Independencia y el Gran Sello de los Estados Unidos de América, además de fragmentos de discursos presidenciales, entre otros. Documentos históricos y discursos presidenciales estadounidenses están disponibles en la siguiente página web. Los textos estudiados aquí están conectados por ciertos elementos religiosos y mitológicos. Estos elementos se repiten y a través de esa repetición integran otros textos y forman un sistema.
De ese sistema emergen la identidad colectiva y la cosmovisión de esta cultura, que tiene como valores fundamentales la libertad y la emancipación individual. El concepto de mito varía mucho entre una escuela y otra. En este libro son consideradas como mitológicas ciertas narraciones utilizadas para darle sentido a la vida y a las acciones humanas e incluso para enseñar valores y disciplina. Muchos mitos se originaron en la tradición oral de la historia antigua, que más tarde fue registrada en la Biblia de manera inspirada. Algunos fueron elaborados a partir de material empírico, de experiencias de la vida cotidiana. Otros, además, pueden haber surgido del uso fuera de contexto de ciertas narraciones e historias bíblicas. Verdades reveladas pueden asumir una función meramente mitológica para ciertas culturas que las utilizan sin discernimiento, apenas como narraciones, así como son usados los mitos. Los conceptos del nuevo cielo, tierra nueva o pueblo escogido asumieron ese tipo de función mitológica en la cultura estadounidense. La manera en que fueron utilizados a lo largo de la historia de esa nación muestra que perdieron su conexión con la Biblia y se convirtieron en meros mitos. Por eso, en este libro se mencionan estos conceptos como mitos si se hace referencia al modo en que son usados en esa cultura y no en la Biblia. Como se verá más adelante, los elementos que se repiten en los textos de la cultura estadounidense y que contribuyen a la formación de su cosmovisión son, en general, de origen bíblico, como las expresiones paraíso perdido, nuevo cielo, tierra nueva, nación escogida, pueblo elegido, Nueva Jerusalén, Sión y destino manifiesto, entre otros. En la medida en que esas expresiones bíblicas se repiten en los textos, aplicadas a ciertos lugares y personas, se van formando la cosmovisión de esa cultura y su identidad colectiva. En los textos de esa cultura analizados aquí, esas expresiones no son utilizadas como doctrinas bíblicas o verdades reveladas, sino como narraciones mitológicas. No son objeto de fe, sino estructuras de valor existencial usadas para darle sentido a la historia y a las acciones de personas consideradas como héroes. El estudio de esos textos permitirá ver que desde su surgimiento la nación estadounidense aspiraba a cumplir una función universal, como los grandes imperios en el pasado. Permitirá además ver que la identidad y la cosmovisión de esa nación poseen, desde su surgimiento, el potencial de ser una falsificación de las promesas bíblicas acerca del nuevo cielo y la tierra nueva, aunque se deba decir que Dios, sin duda alguna, ha usado y podrá utilizar virtudes y valores culturales y morales de esta nación para algunos de sus propósitos. El marinero místico. Algunas de las primeras marcas de la identidad estadounidense surgen del hecho de que Cristóbal Colón relacionó la tierra que él había descubierto con el nuevo cielo del libro de Apocalipsis y con el paraíso descrito en Génesis. Cristóbal Colón, el descubridor, entre comillas, del continente americano, es descrito como un híbrido de ingenuidad, credulidad y osadía. Él creía en Dios, pero también en cíclopes y sirenas, en amazonas y hombres con cola. Tal era su creencia que él decía haber visto a estos seres en sus viajes. En su diario del 9 de enero de 1493 relató que camino al río del Oro vio a 3 sirenas que saltaron alto, afuera del mar, pero según él, ellas no eran tan bellas como se dice. Para sus colegas marineros, él era un hombre extraño, de quien mal se sabía dónde había nacido, pero tenía sinceridad en sus ojos azules y su voz podía tener una fuerza mística que impresionaba a la reina Isabel. Isabel, la reina española, figura importantísima en la aventura de Colón por el Atlántico, veía en él alguna cosa que evocaba a los profetas del Antiguo Testamento. Aunque tuviera esa aura y hasta mística antes del partir para el viaje que culminó con el descubrimiento de América, insisto, entre comillas descubrimiento, Cristóbal Colón llevaba una vida simple y vivía de hacer mapas. Colón no solamente era un hombre religioso, sino un devoto y sincero lector de la Biblia. Contó que un día, leyendo al profeta Isaías, en los ojos se posaron en una palabra que escuchaba más que leía, y era como si el profeta Isaías estuviese hablando con él. Yo fundaré un nuevo cielo y una nueva tierra y no más se pensará en lo que era antes. Colón se refería al texto de Isaías 65 versículo 7 o 66 versículo 22, en el que Dios le prometía nuevos cielos y nueva tierra al exiliado pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Como resultado de esa experiencia, que él consideró como una revelación divina, esa nueva tierra se transformó en el sueño de su vida. Nacido en Génova, Italia, en 1451,
Colón viajó entre Portugal y España en búsqueda de apoyo para su proyecto de cruzar el Atlántico. Creía que sería el camino a Asia, tierra que él imaginaba que era rica en oro. Cuando dejó Portugal, en 1486, estaba determinado a alcanzar Asia por el occidente, basado en cálculos de Paolo del Pazzo Toscanelli, sobre la dimensión de la Tierra y creyendo que la forma de ella era esférica. Mucho antes de Colón ya se creía en la esfericidad de la Tierra. Los círculos pitagóricos del sur de Italia, herederos de Tales y de la escuela de Mileto, ya lo creían en el siglo IV a.C., y Platón y Aristóteles ya estaban convencidos. Para el geógrafo alejandrino Ptolomeo, heredero de la ciencia de sus antepasados, la esfera podía ser representada en el plano por un mapa mundi dividido en 180 grados. A los 14 años, Colón frecuentaba en la ciudad de Génova escuelas destinadas a cartógrafos y marineros, donde se enseñaba caligrafía, elementos de geometría y de cosmogonía, en particular el Tratado de la Esfera de Sacro Bosco. Sin embargo, supersticiones católicas medievales no permitían la aceptación de descubrimientos que hacía mucho habían sido anunciados. El Tratado del Cielo y de la Tierra, atribuido a Aristóteles, dice que la región de las columnas de Hércules y la India son bañadas por el mismo mar. En el siglo I, Séneca agregó: "Este mar es navegable en pocos días". Después de diversas peregrinaciones, a los 39 años, Colón fue presentado a los reyes católicos, como se los llamaba a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Estos, por medio de su casamiento, habían unificado los reinos ibéricos en el país que luego se transformó en España. Los jóvenes soberanos estaban empeñados en una lucha sin treguas para reconquistar el reino de Granada, último baluarte musulmán en la península ibérica. Realizada la reconquista, se convocó a una reunión de letrados en Salamanca, pero el proyecto de Colón de atravesar el Atlántico en busca de Asia fue considerado imposible de realizar. A pesar de esto, la reina no desistió. Años más tarde, respecto de la reina Isabel, Colón escribió: "Todos se burlaban de mi proyecto. Solamente Vuestra Alteza dio esta prueba de fe y constancia, y lo hizo, no se puede dudar, por una luz del Espíritu Santo". En su peregrinación para conseguir el apoyo de los reyes, Colón, por lo tanto, fue movido por una creencia de que Dios lo había llamado a ser el descubridor de aquello que él creía sería el espacio de la Tierra Nueva prometida en el libro del profeta Isaías. El viaje de este hombre místico resultó en el descubrimiento de un continente desconocido, acontecimiento que cambiaría la historia del mundo y abriría el camino para el surgimiento de los Estados Unidos de América. La creencia de Colón, ejerciendo una función mitológica en su imaginario, atribuía un sentido sobrehumano y religioso a su empresa. Una nueva tierra de libertad. Colón era un franciscano y fue influenciado por las profecías milenaristas de Joaquín de Fiore, de quien se decía discípulo. El investigador Jean Delume confirma la influencia del milenarismo de Joaquín de Fiore sobre los españoles que inmigraron a América. Según él, en frescos de Papillas de México, el tema del paraíso es evidente. Los que fueron a México estaban impregnados de los temas milenaristas oriundos de la posteridad de Joaquín de Fiore, y le daban gran importancia al Apocalipsis. Joaquín de Fiore, 1132 a 1202, es considerado místico, profeta y filósofo. Vivió en Italia y fue un dedicado estudioso de las profecías del libro de Apocalipsis. A él se le ha atribuido el mérito de una teología de la historia dividida en tres grandes épocas, cada una modelizada por una figura de la Trinidad cristiana: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para Fiore, cada una de esas épocas revela en la historia una nueva dimensión de la divinidad y, como consecuencia, permite el perfeccionamiento progresivo de la humanidad, alcanzando en la última fase, dominada por el Espíritu Santo, la libertad espiritual absoluta. El don de la libertad, según Fiore, sería la mayor dádiva de la era del Espíritu, que le sería otorgada a la humanidad en la nueva y última fase de la historia, que se establecería inmediatamente, ya que el fin de los tiempos estaba llegando. Ese tiempo escatológico sería marcado por una reforma radical de la Iglesia secularizada. Según Mircea Eliade, la importancia de la libertad espiritual no solo en relación con los dogmas, sino también con relación a la sociedad, fue más tarde profesada por las ideologías de la Reforma y del Renacimiento. En su teología de la historia, por lo tanto, Fiore fue un anunciador de un nuevo régimen de libertad
que, según el Iliade, se habría considerado anticipador en caso de que el pensamiento de Fiore hubiese recibido atención antes. La visión de Fiore se encuentra en su obra titulada Evangelio Eterno, derivada de su lectura de Apocalipsis, cuando se impresionó especialmente con la profecía de Apocalipsis 21, 1 y 2, que dice: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva». Fiore creyó y enseñó que la era del espíritu y de la libertad sería la consumación de esa promesa apocalíptica con el surgimiento de un régimen de libertad para todas las personas, lo que se transformaría, más tarde, en el proyecto mesiánico de los Estados Unidos de América. Jean Delumet dice que el fin de la Edad Media estuvo marcado por una fuerte búsqueda causada por las ilustraciones y las traducciones de La ciudad de Dios, de Agustín de Hipona. La obra de Joaquín de Fiore refleja esa apelación ejercida por la visión del paraíso de la obra de San Agustín. Para Delumet, el título La ciudad de Dios fue evidentemente inspirado por el libro de Apocalipsis. La expresión ciudad celeste, empleada por el obispo de Hipona, indujo una especie de juego de espejos entre su libro y el de Apocalipsis. En esos primordios de la historia de la entonces futura América del Norte hay una acumulación de textos los que se entrecruzan por la repetición de la noción de un nuevo cielo y una nueva tierra, proceso que puede ser considerado precursor de la identidad colectiva estadounidense, como una tierra de libertad, la tierra nueva, como se verá más adelante. La visión de Fiore, conocida como joaquinismo, se difundió por Europa occidental. Estuvo en la base de las aspiraciones imperialistas de España, de Portugal y, tiempo después, en la de los puritanos ingleses, aunque haya sido considerada una herejía por la Iglesia oficial. El concepto de la tercera edad o tercera fase de la historia, concebida por Fiore en términos de un áurea, el tiempo del espíritu y de la libertad, puede haber influido en ciertas filosofías de la historia, como las tres edades de Gotthold Ephraim Lessing, infancia, adolescencia y madurez, de Friedrich Wilhelm Joseph von Schleng, los periodos de la cristiandad, petrino, paulino y juanino, este marcado por la libertad en el espíritu, de Augusto Comte, edad teológica, metafísica y científica, y de grandes movimientos revolucionarios de Europa como el comunismo, comunismo primitivo, sociedad de clases y comunismo final, y el Tercer Reich. En su lectura del libro de Apocalipsis, Joaquín de Fiore admitió dos posibilidades para el milenio de paz, Apocalipsis 21. Un tiempo escatológico situado más allá de la historia, es decir, la eterna bienaventuranza celestial, o un tiempo escatológico dentro del propio tiempo histórico, la era y el estado del Espíritu Santo. Esa vertiente que dice que el milenio de paz y también el nuevo cielo y la tierra nueva sería un tiempo escatológico terrenal introdujo la idea de progreso histórico. Con el transcurso del tiempo, este concepto se fue moviendo de su contexto original para transformarse gradualmente en una idea secularizada. La vertiente terrenal del milenio de paz figura en la base de la interpretación profética de los dispensacionalistas estadounidenses, para quienes el milenio de paz será en esta tierra bajo el reinado del Mesías. Cristóbal Colón confesó que las profecías milenaristas de Joaquín de Fiore lo impulsaron en su aventura por el Atlántico.